Hola chicos, ¿cómo están? Hola David, ¿cómo estamos? Bien, bien, ahí. Si quieren actívense nomás los audios, a menos que tengan ruido, mucho ruido en su casa. Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan directamente nomás, ¿sí? No hay problema de interrumpir la clase. Eh, y bueno, vamos a esperar un segundito más, a ver si se conecta alguien más. Feliz día, profe. Gracias, no sé qué, esperen que estoy subiendo el audio. Hola, ¿hablen de vuelta? Feliz día, Hola, profe. ¿qué hay Ah, David? gracias, gracias. Ahí se escucha mejor. Hola, feliz día. Feliz día. Gracias, gracias. David, antes de que empieces, te ¿Sí? puedo preguntar, soy Camila por las dudas, Bueno, te dale. puedo preguntar cómo hiciste que el fondo sea negro y cuadriculado en el 2013, en el AutoCAD 2013. Espera, tenés que entrar acá, espera, te muestro. Ahí está. En el fondo, haces clic derecho y Sí, sale ahí opciones. sí, Entrar en opciones y en la pestaña que dice visual, sí, acá fíjate que dice colores, acá abajo, sí. apretás ese y te abre esta ventana. ¿Te pareció? Estoy en eso. Está pensando, ya va. En opciones visual, Después abajo en el colores, colores, sí, te abre otra ventana. y ahí, ajá, en Y color negro, ahora dice fondo, fíjate que está seleccionado el que dice fondo uniforme. sí, Ahí le cambia el color que vos quieras. Después ajá. puedes cambiar otros colores también, el cursor de la cruz y otras cosas que, bueno, si alguno quiere cambiar, es configurable. Bien, ¿Sí? Ahí está. Gracias. está. Y ahí aplicar y cerrar el botón. Y eso para que esté negro. Para que esté Sí, cuadriculado es acá abajo, entre este que dice modo rejilla, o apretando F7. F7. F7 se activa el modo rejilla, que es el cuadriculado atrás. Que es solamente visual, no es como la opción que te hace cursor o que te hace líneas ortogonales, nada. Es solamente Está, visual. está. Ahí está. Gracias. Bueno, Feliz día. gracias. Escucha David, te Sí, pregunto, sí. antes de empezar, vos sabés que en los dibujos a mí me aparece, yo descargué en Autodesk, eh, me creé una cuenta y todo eso y yo estoy en modo estudiante o algo así. Ajá. Y vos sabés que me aparece en el dibujo, cuando voy a imprimir, me aparece en todos los bordes, en los 4 bordes, me aparece creado por Autodesk, no sé qué, Claro. como Sí, sí, sí. Sí, una leyenda, una marca de sí, agua. esa onda, en los 4 bordes, y eso que no desaparece. No, no, claro, no se puede, porque justamente estaba ocupando gratis el programa. Ellos, si no todo el mundo tendría así de esa forma, ¿viste? Esa es una de las limitaciones que tienen, no sé si tienen algunas otras limitaciones, porque nunca ocupé ese.
Ah, mira. Yo sabía eso, pero no les comenté la vez pasada porque no le, no le afecta para hacer ahora el taller, ¿viste? Pero sí es una de las limitaciones que tiene. Ajá. No sé si tiene otras limitaciones, pero esa es una No, pavada, por así decirlo, pero al momento de imprimir, si tenés que entregar algo, te jode. ¿Viste? Para que no te salga eso, tenés que bajarte uno craqueado. Craquearlo. ¿Está? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿qué qué? ¿Para qué? Que para que No no te te escuché aparezca bien. eso, para que no te aparezca eso, Sí, ahí se escucha. tenés que bajarte uno con el crack. ¿Se escuchó o no? ¿Hola? Sí, se escucha. Bueno. Bueno, vamos a continuar. En la vez pasada hicimos la carátula y básicamente usamos línea nomás. Usamos todo en modo ortogonal, cosa que nos salían líneas rectas. Y usamos el comando offset, que es para sacar paralelas a una distancia determinada. Usamos el empalme, que es para unir líneas. Después recortar y alargar, también copiar. Eliminamos algunas cosas. Bueno, recuérdense lo que no sé si, no sé, lo que por ahí no escucharon la otra vez o tienen dudas, que lo dije en la mitad de la clase. Para moverse en el AutoCAD, eh, tienen que usar la ruedita del mouse. Ustedes cuando se alejan con la ruedita, se aleja la pantalla. Cuando se acerca, pero donde está el cursor, por ejemplo, yo acá me alejo de esta y me quiero acercar a este polígono, yo pongo el cursor sobre el polígono y ahí aprieto y ahí giro la ruedita. Y así se me acerca donde está la ruedita. Y para moverme de esta forma, tengo que apretar la ruedita. Yo aprieto la ruedita y cambia el cursor a una manito, manteniendo apretado, yo me muevo. ¿Sí? Y la última, para seleccionar algo, había dos formas. Si uno selecciona el cursor hacia la izquierda, se le hace un cuadrado verde y esto selecciona todos los objetos, aunque no lo estemos seleccionando totalmente. Por ejemplo, estas dos líneas que miden 360, fíjense que yo lo estoy seleccionando por la mitad y cuando apriete clic me va a seleccionar todo. En cambio, si yo selecciono desde el punto, desde el cursor hacia la derecha, selecciona solo lo que yo esté tocando completamente. Por ejemplo acá, fíjense que le estoy agarrando las mismas líneas por la mitad, pero cuando yo selecciono, solo me seleccionan estas líneas que están por acá, porque son las únicas que se abarcó completamente en el cuadrado azul. ¿Sí? Para para eliminar la selección, apretamos escape, ¿sí? Y se nos sale todo, se nos sale la selección. Y si nosotros queremos deseleccionar solamente alguna cosa en particular, seleccionamos todo y mantenemos apretado Shift y ahí seleccionamos lo que queremos que salga de la selección. ¿Sí? Por ejemplo, esta cota, o si queremos que esta línea no esté en esta selección, la sacamos todo manteniendo apretado Shift. Cuando soltamos Shift, vuelve todo a ser normal. Apretamos escape y se sale la selección. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer ahora es ver lo que es las cotas. ¿Sí? Nosotros tenemos acá, en la barra de herramientas, tenemos esto que está acá es la herramienta cotas, tenemos lineales, alineada y angular. ¿Sí? La lineal
nosotros generalmente en la agrimensura se usa la alineada y la angular, que es, fíjense, voy a hacer algo. Si nosotros seleccionamos la cota para acotar alineada, ahí, bueno, y teniendo, fíjense, si nosotros no tenemos seleccionado esta opción que es forzar cursor, que es la tecla F3, ¿se acuerdan que con esa lo que hacíamos era que cuando nosotros nos acercamos a ciertos puntos, nos salga un cuadradito verde, que lo que hace es asegurarnos de que nosotros tocamos ahí y está tocando en el final de la línea, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda mucho para dibujar, para asegurarnos, para hacer cota y asegurarnos que estamos midiendo del punto que queremos medir, del final de la línea exactamente, hasta el otro final de la línea exactamente, ¿sí? Acuérdense que con F3 se activa, y si tocamos en la flechita que está acá al lado, podemos seleccionar que nos muestre otras cosas, que no sea solamente el punto final de una línea, el centro de un círculo, por ejemplo, o el punto medio, o una perpendicular, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Esos son los que más uso yo. Entonces, estando desactivado, yo toco la opción cota, alineada, ¿sí? Y me da para elegir el final de la línea, y si yo me voy moviendo, acá me aparece un triangulito que si yo quiero, ese sería la mitad de la línea. Si yo quiero el toque ahí, si no sigo para abajo, hasta el final de la línea. Una vez que yo aprieto en este punto, ¿sí? Ahí automáticamente me aparece la cota, y yo voy moviendo y se me mueven las líneas, la línea de la cota, y las líneas estas que son perpendiculares, que nos señalan qué es lo que se está acotando. Y ahí nosotros podemos ponerlo acá, o acá, ¿sí? Y donde nosotros apretemos clic, es donde va a quedar dibujada la cota, ¿sí? Supongamos que queremos que esté acá, apretamos clic, y ahí va a quedar, ¿sí? Fíjense, esta cota tiene varios estilos. Esto pueden tener una flechita, pueden sacarla esta flecha, pueden sacar esta línea perpendicular. Esto es lo que hace la cota alineada, mide alineado al objeto que nosotros queremos. En cambio, si nosotros tocamos acá, si nosotros elegimos la cota lineal, fíjense lo que hace. Yo toco la misma línea, el comienzo de la línea, el final de la línea, y lo que me hace es medir la proyección de esa línea sobre una perpendicular, ¿sí? Fíjense. Ahí lo que estamos midiendo es la línea sobre, no la longitud de la línea, sino estamos midiendo la proyección de esta línea acá, sobre acá. Ponemos una línea, supongamos que acá ya una perpendicular. Lo que nosotros estamos midiendo es esta longitud, y no esta, que es la que nos interesa generalmente a los agrimensores. Entonces, esto no solemos usar nosotros, pero si ustedes están seguros que, por ejemplo, tienen un loteo, y saben que todas, fíjense, por ejemplo, tienen un loteo así. Supongamos que esta es la calle, y estos son todos lotes, saben que todo está recto. Ahí sí pueden usar lineal, total. Todo está a 90 grados, entonces, si todo está exactamente a 90 grados, tendría que ser lo mismo que la alineada. A ver. ¿Ven?
pero en cuanto la línea esta tenga algún ángulo, una inclinación, ahí las dos cotas van a ser diferentes, el valor que nos dé. Vamos a eliminar más esto. La otra cota, bueno, una vez que está puesta la cota, ustedes la pueden cambiar. Fíjense que acá yo la selecciono la cota, y es un objeto, que yo si toco en este punto, yo puedo moverla y cambiarla de lugar. Fíjense cómo ahí se me mueve de forma rara, se me mueve para abajo, o para el otro costado. Ese porque está activado en modo ortogonal. Vamos a sacar el modo ortogonal, y ahí se mueve en cualquier dirección, ¿sí? La voy a poner acá. Ahora vamos a ver la cota angular, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos la cota angular, tenemos que, en vez de hacernos una cruz, cuando se nos hace el cursor, fíjense, cuando se nos hace un cuadrado, es porque tenemos que seleccionar una línea. Cuando se nos hace una cruz, generalmente porque tenemos que seleccionar un punto. Fíjense, cuando elijo cota alineada, que yo selecciono puntos, el final de la línea y el final de otra, se hace una cruz. Cuando yo selecciono angular, se hace un cuadrado. Entonces yo tengo que seleccionar el ángulo entre dos líneas, ¿sí? Entonces, yo quiero saber el ángulo entre estas dos líneas. Selecciono primero una, selecciono la otra, y automáticamente ahí me aparece el ángulo entre esas dos líneas. De igual forma, yo la muevo donde quiero y ahí aprieto clic para que se quede. Una vez que ya está, igual yo la puedo seleccionar y moverla. Si yo la muevo para el otro lado, fíjense que no me va a dar el ángulo exterior, ¿sí? Es el mismo ángulo nomás, es el que va a aparecer. Cuando ustedes quieran medir un ángulo que sea mayor de 180 grados, o cuando tengan dudas de si el ángulo tiene, por ejemplo, tienen un polígono que tiene una línea así, y es apenita, no saben, o sea, no se distingue muy bien. Saben que acá hay un vértice, porque se ven, o sea, cuando seleccionan, se seleccionan dos líneas, pero no están seguros si el ángulo menor que 80 está acá, o si está acá, o en este caso, por ejemplo, si ustedes quisieran saber el ángulo exterior, que es mayor de 180, lo que tenemos que hacer es buscar la herramienta círculo, ¿sí? Nos posicionamos en el vértice, hacemos un clic y hacemos un círculo de cualquier tamaño, ¿sí? Hacemos otro clic y el círculo queda dibujado. De la misma forma, por ejemplo, en este caso, vamos al círculo, buscamos el punto, tocamos y dibujamos el círculo, ¿sí? Entonces, nosotros, para saber el ángulo este, lo que tenemos que hacer es eliminar esta fracción, este segmento de arco de nuestro círculo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, seleccionamos recortar. Acuérdense que para recortar, nosotros una vez que seleccionamos, lo primero que tenemos que seleccionar son las líneas sobre las que vamos a cortar, ¿sí? Vamos a cortar sobre esta línea porque queremos que se corte esto. Seleccionamos, se pone en línea punteada, y después vamos a querer que se corte acá también. Entonces volvemos a seleccionar esta línea punteada. Una vez que seleccionamos las dos líneas, hacemos clic derecho, y una vez que hacemos clic derecho, ahí sí seleccionamos la línea que queremos que se corte, que sería esta. ¿Sí? Fíjense cómo me coloco sobre la línea, y aparece una cruz y ya se pone borrosa, como que se va a eliminar. Apretamos clic y se borra, ¿sí?
Ahora apretamos escape para salir. Fíjense que se borró, pero seguimos dentro del comando recortar todavía. Porque estas líneas siguen punteadas y fíjense cómo sigue, se nota que estamos todavía dentro porque cuando nos vamos moviendo nos dice qué líneas se pueden cortar y qué no. Esta fíjense que me dice que no se puede cortar. Entonces para salir del comando apretamos escape. Ahora vamos. ¿Se está viendo? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Ahora vamos a angular, acotar angular. Y fíjense que de vuelta se pone en cuadradito. Nosotros podemos o tocar dos líneas, o en este caso también podemos tocar en un arco. ¿Sí? Tocamos este arco, y ahí nos va a salir el ángulo exterior este que nosotros estamos queriendo saber. Que si nosotros, fíjense, si nosotros tocamos angular y seleccionamos esto, aunque nosotros hagamos toda la vuelta así, tocamos esta, siempre nos da el ángulo interior. Si nosotros lo movemos para acá, fíjense que nos da, o sea, si nosotros estamos adentro de este ángulo, nos da el ángulo interior. Si nosotros lo sacamos para afuera, en ningún momento nos da el ángulo exterior completo. Fíjense que nos da el ángulo complementario, ¿sí? O el espejo acá, o lo mismo de este lado. Pero nunca nos da el total del ángulo exterior. Entonces, para esos casos, se usa esta forma, esta técnica. Y acá en este caso, por ejemplo, este es fácil de saber, pero acá, por ejemplo, cuando nosotros supongamos que este es un polígono, ¿sí? Un campo muy grande, y nosotros estamos, cuando es muy grande, nosotros generalmente nos acercamos al objeto, estamos cerca acá del punto. Y ante la duda, si nosotros, fíjense, a ver, vamos a hacer los dos casos. Vamos a hacer un ángulo hacia adentro. Fíjense, supongamos que tenemos en este caso un lado de nuestro, o sea, tres lados de nuestro campo. Vemos que son así, que tienen un ángulo bastante cercano a 180. Y si nosotros venimos, por estar desconcentrado o algo así, por automatizar ya, venimos tocando así con la herramienta, la cota del angular, venimos sacando cotas. Cuando tocamos acá, fíjense que tocamos, ponemos, y en ningún momento le va a decir, bueno, otra cosa, acá se pueden dar cuenta porque tienen las líneas estas, ¿no es cierto? Pero yo generalmente, y cuando una cota para planos de mensura, no se usan estas líneas. Ahora le voy a mostrar cómo se configura para que no aparezcan. Entonces no va a salir esta línea y no se van a dar cuenta tan fácilmente de que el ángulo que a usted le interesa no es el 176, sino que es uno mayor de 180, ¿sí? Fíjense cómo nosotros acotamos esto y automáticamente, aunque vayamos para arriba, nos está dando este ángulo que está acá, ¿sí? No este ángulo que nosotros queremos. Ahí va a estar mal, y si tocamos acá, sí va a estar bien, porque acá sí queremos justo ese ángulo. Pero supongamos que es tan pequeña la diferencia que no nos damos cuenta. Entonces ahí se usa la misma técnica. Agarramos círculo y activamos. Fíjense como si no está activada la opción F3, que sería la forzar cursor en punto de referencia. No nos aparece el final de la línea y es muy difícil dibujar así, casi imposible. Entonces seleccionamos para que se prenda el cursor
y ahí nos va a aparecer el punto verde nuevamente, ¿sí? En los dos finales de línea. Entonces, círculo, buscamos ese punto, dibujamos el círculo, círculo nuevamente, buscamos el otro punto, dibujamos el círculo, y como nosotros queremos el ángulo interno, vamos a usar la herramienta cortar, recortar, seleccionamos las líneas que queremos que se recorten, esta y esta, y acá también podemos seleccionar esta, ¿sí? Una vez que seleccionamos esas líneas, hacemos clic derecho, y ahora nos va a pedir que seleccionemos las que queremos eliminar. Eliminamos esta y esta. Entonces ahí nos quedan los dos arcos que a nosotros nos interesa saber el ángulo. Ahora ya vamos a cota angular, seleccionamos el arco y nos va a dar con seguridad el ángulo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. No, ¿No? está bien. Bueno. Para cambiar el estilo de la cota, venimos acá en cota, no, perdón, acá en anotación, y acá donde dice estilo de cota, este botoncito, ahí apretamos y nos va a salir esta ventana en la que nos muestra varios estilos que tenemos. ¿Sí? Estos son ya estilos, nosotros podemos querer uno nuevo, o si queremos cambiar desde ahí nomás algún estilo, seleccionamos la cota que queremos cambiar el estilo, y en vez de apretar, seleccionamos la cota, anotación, en vez de ir acá a este botoncito, acá nomás, en esta pestaña desplegable, tocamos y ahí se nos va a habilitar los estilos de cota que tenemos. Fíjense cómo yo voy poniendo sobre uno y sobre otro y cambia el estilo de cómo se ve. Ahí podemos cambiar si queremos con uno que ya tengamos hecho. Ahora, si no nos gusta ninguno de estos, ahí sí vamos al botoncito este, que tiene la A y el pincel. No, perdón. No es ahí, es acá. Este que tiene el pincel y la cota. ¿Sí? Fíjense. Seleccionamos la cota. Cambiamos esta pestaña. Y ahí tenemos los estilos de cota. ¿Sí? Fíjense, este estilo no tiene ni flechas ni líneas. Este sí tiene líneas. Este también. Este también. ¿No? Entonces, si no nos gusta ninguno de estos, vamos acá. Estilo de cota. Y ahí nos va a salir esta ventana. Y acá nos muestra una vista previa de cómo se ven las cotas según el estilo que nosotros elijamos. Este que dice cotas tiene este estilo. Este dice ISO 25 tiene esta forma. Y este estándar tiene esta forma. Para hacer uno nuevo, seleccionamos sobre cualquiera o el que se acerque más a lo que nosotros queremos y ponemos nuevo, porque al poner nuevo se va a hacer una copia acá nos pide que pongamos el nombre, por ejemplo, cotas, y acá te pide sobre qué base querés hacer las modificaciones, sobre cuál de todos los estilos de cota querés hacer. Nosotros vamos a hacer sobre este ISO 25 y continuar. Una vez que apretamos continuar, se nos abrió esta ventana que dice crear estilo de cota, y dice el nombre del estilo que nosotros queremos. Vamos a la primera pestaña que dice líneas,
Y ahí nosotros podemos cambiar el color de la línea que nosotros queramos. ¿Sí? Por ejemplo, color blanco, fíjense, cambia el color blanco. Después tenemos la línea de cotas, podemos suprimir esa supresión de línea de cota. ¿Sí? Fíjense que si seleccionamos ambas, se elimina esta línea que es paralela al objeto que nosotros acotamos. Podemos seleccionar la mitad o las dos. En este caso vamos a eliminar las dos. Después las líneas de referencia son estas, que son perpendiculares. Y también podemos cambiar el color, o cambiar el tipo. Si ponemos otro, y ponemos cargar, podemos buscar otro tipo de líneas punteadas, con trazo y punto. ¿Sí? Cualquier tipo de línea que queramos. En este caso nosotros no usamos, o sea, yo no uso y para la mesura no se usa. Si tienen un trabajo o lo quieren poner, se le puede elegir la línea, el tipo de línea que quieran. Y también se le puede suprimir esas dos líneas. ¿Sí? En este caso vamos a suprimir las dos. Después está símbolos y flechas, que en este caso vamos a bajar la línea de J para ver esto. Este símbolo y flechas son la punta de la línea de J. Antes no se veía porque estaba muy chica. ¿Sí? Fíjense si le ponemos tamaño 10. Es la flechita que está en la punta de nuestra cota. Todo esto se puede cambiar y ponen según lo que ustedes quieran. Pueden ser una línea, una flecha cerrada, una flecha sin rellenar, y varios puntos, varias formas diferentes. ¿Sí? Se pueden jugar con lo que ustedes quieran, y acá cambian el tamaño. Y entre otras opciones que tienen acá. Pero vamos a suprimir esas líneas, porque no vamos a usar. Y ahora llegamos a la pestaña texto. En el texto también nosotros podemos seleccionar, si apretamos la flechita nos sale entre los que ya están seleccionados en otros estilos de texto. ¿Sí? O si apretamos los tres puntitos, nos deja crear uno nuevo, ¿sí? Con la fuente que nosotros querramos. Y acá buscamos la altura del texto también. Cambiamos por la que querramos. A ver. 10. Y todas estas son cosas configurables que yo no las configuro mucho, pero sí, por ahí depende del trabajo que uno tenga, se les puede configurar como ustedes quieran. Bueno, una vez que ponemos aceptar o cancelar, se nos sale esa pestañita y vuelve a la anterior. También se puede poner la ubicación del texto acá centrado arriba, en el exterior. Bajarlo centrado. Todas estas son cosas que yo no les modifico, pero ustedes pueden modificarlas y van a ver qué es lo que modifica, ¿verdad? Podemos ajustar tampoco. Y otro punto importante a modificar, ajustar no, que dice unidades principales. Este sí es importante. Entonces acá ustedes pueden elegir la cantidad de decimales que quieren que le aparezcan las cotas. ¿Sí? Bajarle 2. Podemos elegir el separador, un espacio, coma, punto, bajarle coma. Redondeo, un prefijo, si quieren que diga, por ejemplo, lado. O si quieren que diga, no sé, lo que sea.
Generalmente lo que se ocupa es el sufijo que se le pone en metros. ¿Sí? Una M. Pero fíjense que también le aparece acá en el ángulo, así que sería muy conveniente. Y otra parte importante es esta que dice acotaciones angulares. Acá, fíjense que nuestro ángulo solamente nos muestra el grado. Para que nosotros nos muestre el minuto y segundo, tenemos que venir acá y cambiar, que dice formato de unidades, y elegir grados, minutos y segundos. ¿Sí? Una vez que elegimos grados, minutos y segundos, fíjense que todavía no aparece, venimos acá donde dice precisión, y ahí en precisión, ahí sí bajamos y elegimos grados, sería el D, sería grados, minutos y segundos. Elegimos este, fíjense que ahí no aparece grados, minutos y segundos. Y esos son los, hasta ahí es donde generalmente edito las cotas. Una vez que tenemos ahí, que sacamos todas las líneas, que elegimos el tamaño del texto y que elegimos la precisión del ángulo para que nos dé minuto y segundo, ponemos aceptar. Aceptar. Y cerrar. Acá no se me cambió las cotas porque no le cambié el estilo. Lo que hice fue crear el estilo nada más. Ahora voy a seleccionar estas cotas y voy a cambiarle el estilo. Fíjense. He cambiado el estilo que yo recién terminé de hacer. Vamos a probar con esta cota también. Seleccionamos. Cambiarlo al estilo nuevo. Una vez que nosotros ponemos una cota, nosotros podemos escribirle un sufijo o un prefijo. O sea, si nosotros queremos agregarle a este, por ejemplo, el lado AB y ponerle metros, lo que hacemos es seleccionar la cota. Una vez que está seleccionada, hacemos doble clic y ahí nos aparece un editor de texto, pero fíjense que el número de la cota está sombreado, por así decirlo, con un color medio lila, azulcito, y fíjense que acá está el marcador que titila, que es para poner texto. Nosotros podemos escribir lado A, B, igual, ¿sí? Y si nosotros queremos poner metro, vamos al final y ponemos metro. ¿Sí? Lo que nosotros no podemos editar es el valor de la cota. ¿Sí? Ahora, una de las cosas malas de las cotas, bueno, pero es que es como un objeto inteligente que está unido a los puntos que nosotros elegimos. Si nosotros por algún motivo, o al principio generalmente cuando no manejamos mucho la escala, supongamos que este es nuestro polígono, yo al principio, por ejemplo, lo que hacía era, dibujaba mi carátula, y si mi polígono era más grande, lo que hacía era escalar mi polígono. Si esta era, por ejemplo, una parte del polígono que yo quería poner dentro de mi plano, vamos a hacer una copia acá. Para copiar así, se puede usar los comandos control C y control V de siempre, o control X, por ejemplo. Yo selecciono lo que quiero copiar, aprieto control C, y donde hago clic de vuelta, va a aparecer, selecciono, control C, control V, y ahí aparece el objeto, y donde yo haga clic, va a pegar la copia, ¿sí? Es una forma rápida de copiar sin tener que venir acá. Pero, bueno, si quieren mover, lo que uso en vez de usar desplazar,
para mover. Para eso es la opción acá, desplazar. También lo que pueden hacer es seleccionar y apretan Control X y Control V, que sería cortar. Entonces están cortando y volviendo a pegar donde ustedes quieran. ¿Sí? Pueden hacer eso o pueden hacer desplazar. Es lo mismo. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Supongamos que yo quiero poner este dibujo acá adentro. Entonces lo que yo hacía, fíjense, la cota es 440,53. Lo que yo hacía era seleccionar y vengo a el comando escala, ¿sí? Que es esto que está acá. Toco escala y fíjense, a veces es fácil saber qué hacer, y si no, acuérdense que acá siempre les va a aparecer lo que tienen que hacer, siempre les aparecen las instrucciones acá abajo. Fíjense, en este caso para escalar, o yo selecciono lo que quiero escalar y toco escala, o en este caso toco escala y ahí me va a decir designa objetos, porque lo que hice fue primero tocar escala y sin seleccionar. Entonces toco escala, me dice designa objetos, designo los objetos, y una vez que designé, sigue estando designa objetos porque puedo ir seleccionando más cosas. Entonces una vez que yo seleccione todo lo que quiero, que es esto nomás, aprieto clic derecho. Apreté clic derecho y me dice precise punto base. Es el punto desde donde ustedes quieren que se escale el objeto. En este caso no importa, vamos a elegir cualquier punto, puede ser un punto cualquiera o acá, desde acá. Si ustedes eligen un punto cualquiera, el objeto se va a escalar. Si ustedes quieren que el objeto no se mueva de ese punto y que se escale, por ejemplo, queremos que no se mueva de este punto y que se escale, por ejemplo, si este es una coordenada fija, queremos escalar esto, pero que no se mueva de acá, entonces, donde dice precise punto base, vamos a elegir este punto. Para que nos aparezca, fíjense que yo saqué F3, ahí activo de vuelta F3, que sería el forzar cursor, y ahí me aparece de vuelta. Todo esto hicimos, estábamos dentro del comando escala. Ahí selecciono el punto, y ahí me dice precise factor de escala, o copiar referencia. Fíjense que ahí, si yo voy moviendo, fíjense cómo se va agrandando esta línea, a medida que yo me voy moviendo. Fíjense. Bueno, justo está muy grande, por eso no se ve, pero cuando yo me alejo más, el punto... Fíjense, ahí estoy cerca del punto donde toqué. Entonces se escaló un poco. Si yo me alejo más, fíjense cómo la línea se hace más grande. Esperen, voy a conectar la compu porque se me está por apagar. Ahí estamos. De vuelta. Si yo estoy cerca del punto que seleccioné y me voy alejando, se va agrandando. Y cuando yo más me alejo, más grande se hace. Eso es para escalar a ojo, pero si nosotros queremos escalar exactamente el doble, apretamos acá donde dice precise factor de escala, apretamos 2. Entonces todo lo que nosotros tocamos se escala el doble. Fíjense que esta línea ahora se escaló y dice 881. La cota cambia con la línea porque está relacionada a esta línea, entonces cuando nosotros escalamos la línea, también se escala la cota y mantiene
la longitud, la nueva longitud. Ahora, si nosotros queremos volver a la escala anterior, este era el doble. Nosotros queremos volver a la mitad, lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que queremos escalar, opción escala, tocamos el punto, y ahí escribimos el factor de escala. O ya lo escribimos, o tocamos acá y escribimos lo mismo. Si tecleamos nomás, o venimos acá y tecleamos. Nosotros queremos que vuelva al factor anterior. O sea, queremos que, si nosotros hicimos el doble, ahora queremos la mitad, entonces queremos hacer, el factor de escala acá sería 0,5. ¿Sí? Y se nos escala la mitad. ¿Sí? Eso es si queremos hacer escalas rápidas, así para andar, o hacer el doble, o por 3, o por 4. Pero eso después le voy a mostrar, o sea, lo que es para definir la escala de su plano, después le voy a mostrar que esa no es la mejor forma. Escalar el dibujo, por ejemplo, ahora de vuelta para poner acá adentro, lo que yo tendría que hacer era seleccionar esto, escala, y ahora para meterlo acá adentro tengo que hacerlo más chico, entonces le voy a hacer 0,5 de la escala original. Fíjense, si yo pongo esto acá, se me hizo más chico, pongo desplazar, y lo muevo acá, ahí entró adentro, pero fíjense que me cambió el valor. En este caso a mí no me sirve que se cambie el valor porque yo necesitaba el dibujo tal cual yo lo dibujé. Entonces fíjense, si ustedes hacen un polígono en muchos lados o ponen muchas cotas, después cambian, y cuando está acá adentro, no le va a servir porque los valores que tienen están todos cambiados. ¿Sí? Eso es un punto malo. Van a tener que cambiar uno por uno, por ejemplo, para que esto le aparezca 400 de vuelta, supongo, para que le aparezca 400 de vuelta, si le hacemos doble clic no se puede editar esto. La única forma de editarlo es explotando la cota, que sería desarmándose. Ahí pierde, una vez que usamos eso, esa pierde la propiedad de cota, entonces ya va a desvincularse de este objeto. Si nosotros seleccionamos la cota, y venimos y usamos esta herramienta que dice descomponer, que en otras versiones era una explosión, por eso le dije explotar. Descomponer. Fíjense que ahora vengo, selecciono, y me aparece un texto nomás, no me salen estos puntitos acá, y si le aprieto doble clic, me permite editar todo, editar el valor numérico también. ¿Sí? Pero imagina hacer esto por cada cota de un polígono con muchos lados, es un trabajo que no se justifica, que al principio uno cuando no sabe lo hace, pero después no sirve. Y otra cosa más mala es que generalmente uno, ponele que vos hiciste el dibujo, te mataste haciendo, hiciste este cambio, y después llevaste a Catastro, y en Catastro te dicen, no sé, que está mal una parte, que cambies, o hiciste todo esto, le mandaste a tu cliente, mira y dice, no, mira, yo al final no quiero dividir así mi parcela, quiero hacer tal división. Y te piden que hagas cambios sobre lo que está acá. Y todo lo que está acá está escalado y cambiado. O sea, esto ya no mide 440, esto mide 220, nosotros le pusimos 440, y en el papel va a medir, va a estar escalado. Pero esto es nuestro dibujo, fíjense, no mide 440, sino que va a medir 220. Y para nosotros modificar esto, no podemos modificarlo acá, tenemos que modificarlo en el tamaño original. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que agarrar nuestro dibujo, sacarlo de ahí, volver a hacerlo, escalarlo el doble, y ahí recién vamos a poder
hacer las medidas que nosotros queramos para la nueva división de nuestro cliente, y después de vuelta, una vez que está, volver a escalarlo, ponerlo acá adentro. Es todo un trabajo que no se justifica. Entonces lo que se hace es, en vez de cambiar el tamaño del dibujo, se cambia el tamaño de la carátula, ¿sí? Esto se adecua al dibujo. Entonces nuestro dibujo siempre está en escala 1 a 1, siempre podemos modificar tranquilos, que siempre va a medir lo que dice la cota, y así es como se hace. Ahora no les muestro, les voy a mostrar en otra clase cuando veamos cómo imprimir las cosas, pero ese era un poco el tema de las escalas. Fui un poco medio rápido en esta parte, la última. ¿Tienen alguna duda sobre todo esto? ¿Cómo? No, profe, se entendió bien. ¿Se entendió? Bueno. Otra cosa que les puede servir es cuando quieren acotar un ángulo, por ejemplo este que está acá. Una vez que tocamos los dos ángulos, los dos lados, nos aparece el ángulo y nos deja moverlo solamente de esta forma, no nos deja girarlo en principio. Pero fíjense que antes de ya apretar el clic, acá abajo en la línea de diálogo, me dice designa ubicación del arco de línea o texto M, texto, ángulo, cuadrante. Nosotros, fíjense que dice ángulo, es para nosotros girar este ángulo y ponerlo de otra forma. Y en ángulo está en azul la letra U y en mayúscula. Quiere decir que si nosotros en esta parte apretamos la letra U y apretamos Enter, nos va a dejar cambiar el ángulo, ¿sí? Apretamos U y apretamos Enter. Ahí desapareció la cota, pero lo que nos pide es que designe el ángulo del texto de la cota. ¿Cómo se hace eso? Ahí nosotros trazamos de la forma en que nosotros queremos leer la cota. Si yo quiero leer de acá hacia acá, hago un clic acá, o sea, de esta forma. De la misma forma que estoy leyendo esta cota que dice lado AB. Entonces hago un clic acá y otro clic acá. Y ahí giro la cota y me vuelve a demostrar para que yo la coloque donde yo quiero. Si no se llegó a girar bien y yo quiero leerla de la otra forma, por ejemplo, acá, en sentido invertido, por ejemplo, aprieto U nuevamente, aprieto Enter, y dibujo la línea de la forma en la que yo quiero leer la cota. Supongamos que yo quiero leerla así. La letra me sale en esa dirección. Apretamos U nuevamente si queremos cualquier otra forma, otro ángulo, por ejemplo queremos leerla así. ¿Sí? Y ahí nosotros elegimos la forma que quiera, porque esto le sirve porque así también se acotan, los planos de mensura se acotan de esta forma. U, Enter, y así. Es difícil ver el acotado de esta forma o de esta forma, ¿sí? Entonces se aprovecha y se acota así. Más o menos en la bisectriz del ángulo, más o menos. O sea, no tiene que ser, pero esa es la idea, así, de esta forma. Entonces, con eso agotamos líneas y ángulos. Y bueno, vamos a ver si seguimos. La otra vez me dejó seguir más de 40 minutos. Vamos a ver si me deja seguir un poquito más. Hasta acá acotamos, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá era para acotar. Después, lo que ustedes van a tener cuando ustedes vengan a una campaña, lo que van a tener son puntos o
direcciones angulares y distancias, ¿no? Acuérdense que con una estación total pueden medir los ángulos y la distancia. O con un teodolito miden los ángulos y anotan la distancia. Entonces, vamos a mostrar un poco. Supongamos que esto es un lote, ¿sí? Supongamos que nosotros nos estacionamos por acá. Y también supongamos que podemos ver todos los vértices de nuestro lote. Lo que nosotros vamos a hacer es, desde nuestra estación, vamos a mirar un punto, vamos a mirar otro punto. En realidad, lo que vamos a hacer es, cuando nosotros vamos a tener que definir un sistema de coordenadas polares, ¿sí? Para eso tenemos que elegir un eje, que va a ser nuestro eje 0. Nosotros estamos parados acá y tenemos que elegir una referencia. Donde nosotros estamos parados va a ser, vamos a poner un mojón ya. Y de ahí podemos mirar cualquier otro punto que nos sirva como referencia, ya sea un poste de luz, o un alambrado, o un poste que esté bien fijo, que sabemos que no le va a pasar nada. Supongamos que en este vértice, acá hay una casa. Supongamos que este es nuestro lote. Acá esto que está rayado es una edificación de una casa vecina. Acá pusimos un mojón y este vértice coincide con el final de la casa, ¿sí? Ponemos ahí un mojón en el final de la casa, marcamos con un clavo, con lo que marcamos o ponemos con pintura un punto fijo, y nosotros vamos a usar esta línea, la línea que va de nuestro mojón a este punto, como nuestra línea 0. ¿Sí? Vamos a poner un color verde. Vamos a hacerlo más grueso. Entonces, nosotros medimos acá, vamos a anotar esta dirección angular, y después desde acá, vamos a mirar el punto, vamos a ponerle el nombre. Fíjense, van a mirar el punto A, se anota esa dirección angular, van a mirar el punto B, anotan la dirección angular, la resta entre la dirección angular de B y la resta entre la dirección angular de A va a ser este ángulo. Después van a mirar la dirección angular C, van a anotar, y la resta entre la dirección angular C y A va a ser este ángulo. Y después van a mirar la dirección angular de D, y van a tener también la dirección angular de D menos la dirección angular de A, este ángulo. Entonces lo que tenemos acá
van a medir esta distancia con cinta, esta distancia con cinta, esta distancia con cinta y esta distancia con cinta. O con estación total, lo mismo con estación total es lo mismo, uno se pone en un punto y visa todos los puntos que uno necesita. ¿Sí? Es lo mismo con la estación total. Nada más que con la estación total no medimos esto con cinta, sino medimos con, además de que se queda todo guardado, medimos con el láser. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros después de hacer esto? Vamos a tener la dirección angular de A y la distancia. Nosotros vamos a la dirección angular de A, la tenemos anotada, pero nosotros la podemos... la dirección angular de A la vamos a tener anotada la que dice el teolito, porque acá están ahí mirando chicos de Quebrón Topo 1 y otros que están más adelantados. Vamos a suponer que estamos haciendo con teolito, que es el peor de los casos, o con nivel, por ejemplo, también le va a servir esta técnica. Entonces, nosotros miramos a la, tenemos su valor angular que nos dice el teolito, pero nosotros vamos a ponerle acá 0. El valor angular de A va a ser 0. Y la distancia va a ser la distancia que de esta línea, que, fíjense, le voy a mostrar algo ya que estamos. Hay una forma de acotar para saber la distancia, es busco alineada, busco el inicio de la línea, el final de la línea, y tengo la cota acá que es 581,58. Esa es una forma. Vamos a eliminar. Otra forma es teniendo, no sé si tienen esta, acá abajo la opción que dice entrada dinámica, que la tengo sin seleccionar. Esto le hace un poquito más lento al AutoCAD, pero si ustedes la tienen seleccionada, fíjense cómo yo cuando selecciono esta, si no le aparece acá, traten de buscarla acá donde dice personalización, o algo similar a esto le va a salir en el 2003, y le va a salir una lista acá de cosas que pueden activar. Fíjense que le aparezca esto que dice entrada dinámica. Acá, entrada dinámica, lo tildan y le va a aparecer acá. Una vez que está acá, lo tienen que activar, ahí está en azul. Cuando eso está activado, yo selecciono una línea. Fíjense, selecciono una línea, me pongo en un vértice y ya me da, fíjense cómo acá, bueno, no puedo seleccionar porque se mueve la línea, pero fíjense cómo apareció una cota acá, con línea punteada y un ángulo. Este ángulo es el ángulo desde la horizontal, 54 grados, pero no tiene minuto y segundo, a nosotros no nos sirve eso, lo que yo más ocupo es la distancia, por ahí yo quiero saber la distancia, la longitud de una línea, hago esto y ya sé la longitud, sin tener que ir al comando cota. ¿Sí? Entonces yo cualquiera que toque, fíjense, ahí me muestra esta distancia y la otra longitud, las dos longitudes, perdón. ¿Sí? Una vez que yo muevo, sale. Para eso sirve que dice entrada dinámica. Pero otra cosa que también uso para saber rápido los valores es tener desplegado la ventanita propiedades. Que lo que hago es seleccionar algo, una línea, un texto, clic derecho y pongo propiedades. Y ahí se me va a abrir esta ventana.
esta barra acá, que lo que hace es mostrarnos propiedades de los elementos que seleccionamos, ya sea de un texto o de una línea, y nos va a decir qué es. Acá tocamos esto, que acá en esa línea. Tiene otras opciones que no las uso mucho, por ejemplo, me dice qué grosor de línea tiene. Nos dice en qué capa está, capa 0. Eso podemos ver que el AutoCAD trabaja con capas. Y nos dice la coordenada de inicio de la línea, X y Z, y la fin de la línea, X y Z. Ahora no necesitamos, pero en otras ocasiones sí. Y nos dice acá longitud. Fíjense que acá ya nos dice la distancia, la longitud, perdón. Entonces, fíjense, si yo quiero saber la longitud de esta, selecciono, voy para abajo, ya me dice la longitud. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con el punto B. David, ¿Sí? Pregunta nomás, sí, sí. hay, ot- hay otra forma también para que te despliega una vez que vos tocas una línea o un punto, te despliega ya ¿cómo se llama? Las características o algo así de esa línea. No sé cómo se pone eso. A ver. Yo tengo puesto. ¿Esto es? Sería como las propiedades de una línea o algo así. Ujú. Vos tocas y ya te aparece en el costado un cuadradito así con No es esto que te fíjate, serie. no es esto que yo que toqué. Fíjate. Espera. ¿Eso? Este Bueno, cuadradito. ese ya serían las propiedades, todo en general. Ujú. El que yo te digo es un cuadradito chiquito con, no sé Eh, cómo se pone eso, o sea, ujú. no me acuerdo cómo era que se pone. Sí, no. A ver. Bueno, fíjense, esto, acá hay un botón que dice propiedades rápidas, que lo que hace es, si nosotros activamos, cada cosa que seleccionamos nos muestra propiedades rápidas. No sé cuál será el que vos decís, este es similar, supongo, pero ¿qué pasa? Esto cada vez que vos Sí, tocas creo algo, que es eso. cada vez que tocas algo te aparece esto, y a mí me es molesto para dibujar, ¿viste? Yo no quiero que cada rato me aparezca esto en donde yo estoy dibujando, entonces yo eso tengo desactivado. Yo tengo acá esto que dice propiedad, entonces esto lo puedo achicar un poquito, o agrandar si quiero, y, y a mí me funciona mejor tener esto acá al costado, que esa opción, que también es válida, cualquiera que la quiera usar, es válida. ¿Era eso? Bueno, Sí, sí, eso era. ¿alguna otra consulta? No, yo estoy bien. ¿Algún otro? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora yo quiero saber la distancia, la longitud, primero el ángulo que tiene B con A. ¿Sí? El ángulo que hay entre B y A. 43, 17, 57. Fíjense, esto yo lo uso a modo rápido, ¿sí? Esto está como cota, pero si nosotros lo descomponemos, nos queda un texto común. Entonces ahí yo agarro este texto y lo copio acá. Así a modo rápido para... Fíjense, selecciono esto y acá, aparte de decirme la longitud de las líneas, fíjense que en la barra acá de propiedades me dice altura de texto. Entonces, para cambiar la altura tendría que hacer doble clic, seleccionar todo, venir acá, cambiar la altura, 20,
Enter, y ahí de vuelta Enter, y ahí Enter. Bueno, ahí tocar afuera para cambiar la altura. En cambio, si yo selecciono acá, vengo acá al costado que dice altura de texto, toco y cambio ahí nomás. Y es mucho más simple que hacer doble clic, seleccionar todo, venir acá, cambiar la altura, ¿se entiende? Entonces, selecciono esto, cambio la altura, pongo 20, y ya cambié la altura de un texto sin hacer todo ese movimiento con la barra de propiedades, que siempre la tengo ahí desplegada. Entonces, el ángulo que hay entre B, vamos a seguir, el ángulo que hay entre B y A es 41 grados, 37, 17, 37, 57. Los que tienen teodolito, que es así, se miraba la dirección de A, se miraba la dirección de B, y se restaba esta dirección, círculo izquierdo, círculo derecho, círculo izquierdo, círculo derecho, se sacaba la verdadera dirección, y se restaba. Una vez que hacíamos la resta, nos daba este valor, ¿sí? Eso es lo que harían en el campo. Después medimos la línea B. La línea B mide, acá vemos, seleccionamos y vemos acá en propiedades, dice longitud 806,26. Seleccionamos este texto, copiamos, pegamos, doble clic, 806,26. A ver, 806,26. Ahora quiero saber el ángulo que hay entre C y A. Hay 77 grados. Esto es una cota, lo exploto, me queda un texto. Control X para sacarlo de ahí, Control V para pegarlo acá. Selecciono, vengo a altura de texto y cambio por 20. Este texto copio, Control V, Control C. Doble clic. Y cambio el valor. Y la distancia de C, de línea, 724,83. 724,83. Y por último, la distancia del punto D, el ángulo y la distancia, vamos a ir el ángulo, punto A, punto D, selecciono, lo exploto, y lo copio acá. Cambio la altura, 20. Y bueno, para enderezar esto, por ejemplo, seleccionamos lo que queremos girar, y venimos acá arriba, el comando girar. Una vez que apretamos, nos pide que seleccionemos, fíjense acá abajo, gira, precise punto base. Tenemos que precisar el punto sobre el que queremos que gire. Vamos a elegir este punto. Y una vez que hacemos clic, automáticamente el objeto gira con el mouse. Sin tocar. Donde yo haga clic, ahí va a quedar. Enderezamos más o menos y lo dejamos ahí. Y la distancia D va a ser 182,86. Vamos a ponerle hasta estación 1. Entonces, suponiendo, en el peor de los casos, que tengan un teodolito y una cinta solamente, o un nivel y una cinta, porque el nivel, o sea, no para una mensura, pero por ejemplo cuando quieren que tirar puntos, con el nivel se tiene un limbo, un limbo que nos sirve para, que no es preciso, pero que nos sirve para tomar ángulos horizontales. Entonces, con un nivel para medir el ángulo, o con un teodolito y con una cinta, podemos ir a una campaña, medir un polígono y obtener estos datos. ¿Sí? La distancia acá la medimos con cinta, esto lo medimos con cinta, esto con cinta, esto con cinta. Medimos esta dirección angular,
esta dirección angular, hicimos la resta, el punto A lo vamos a poner ángulo 0, porque vamos a hacer que este es nuestro eje en nuestras coordenadas polares. Entonces esto va a ser 0, ángulo 0. Después el ángulo que haya entre B y A, hallamos la dirección angular de B, la dirección angular de A, restamos, nos da este ángulo. Lo mismo con C, la dirección angular de C menos la dirección angular de A, nos da todo este ángulo. Y acá con D lo mismo, dirección angular de D menos A, nos da este ángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a volver con puntos, con distancia y dirección angulares. Vamos a nuestro escritorio. Tenemos esto. Y ahora tenemos que empezar a dibujar esto. ¿Sí? ¿Cómo dibujamos las líneas y los ángulos para poder dibujar esto que nosotros relevamos en el campo? ¿Sí? Nosotros volvimos con esto nomás. Tenemos que dibujar esto en el AutoCAD. ¿Cómo dibujamos? Empezamos dibujando la línea A. Nuestra línea A puede ser cualquier línea, por ejemplo. Puede ser cualquier línea que nosotros creamos fija y la podemos tomar como referencia para después volver al campo. En este caso justo coincidió con un punto, pero puede ser cualquiera. Entonces, dibujamos primero la línea, esta distancia de línea. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a la herramienta línea, precisamos un punto, y fíjense que acá se mueve, vamos a hacerla bien recta. Entonces, lo que vamos a hacer es apretar F8 para que se active el modo ortogonal, entonces no me varía la línea de ángulo. Esto es por comodidad, nomás esto puede tener cualquier inclinación, pero yo la voy a dejar la primera para comenzar, la voy a dejar recta. Y ahí nosotros podemos mover la mano o teclear directamente el valor que nosotros queremos. Fíjense cómo acá me aparecen los numeritos que cambian. Eso también es parte de la opción, de esta opción que se llama entrada dinámica. Si nosotros sacamos esta opción, fíjense que no aparece nada. Dejamos la entrada dinámica y nos aparece el valor, el largo de la línea mientras que la vamos moviendo. ¿Sí? Entonces vamos a dejarla en 581,58. Tecleamos 581,58 y apretamos Enter. Y ahí nos sigue estando en el comando línea, nos dice para dibujar el próximo trazo, pero ahí apretamos escape para salir del comando línea. Y ahora vamos a salir del comando del modo ortogonal, porque ya no vamos a hacer línea recta. Salimos del comando ortogonal. Entonces, nosotros teníamos, fíjense, teníamos esta línea, que es nuestra línea E1A, ¿sí? Que medía 580. E1. Ahora nosotros tenemos que dibujar el punto B, que está a 800. David, ¿Sí? Decime. si no me equivoco, tipeaste mal la línea. ¿Cómo te Pusiste pega? 800. Sí. Pusiste 800. Sí, sí. 800. Entonces acá. Sí, sí. Bueno, acá por ejemplo, una forma de acortar esta línea es agarran el círculo, vienen al comienzo, tocan, y para elegir el radio del círculo, fíjense que pueden hacerlo a mano o lo pueden escribir también. Entonces acá tocamos el inicio del círculo y escribimos la distancia de la línea que nosotros queremos, que es 581,58. 581,58. Apretamos Enter. Y acá debería terminar la línea. Entonces lo que vamos a hacer es
elegimos la herramienta recortar, seleccionamos nuestro círculo. Una vez que seleccionamos el círculo, clic derecho, y ahí seleccionamos lo que queremos eliminar, y eliminamos ese pedacito de línea que no queríamos. Ahora también eliminamos el círculo. Movemos esto por acá. Ahí está. Gracias, Daniela. Bueno. Y, Sí. entonces ahora para dibujar esta primera línea B, lo que tiene, tenemos que, a ver, lo que tiene el AutoCAD es que, fíjense, si todos tienen acá al costado, está el X y Y. Si nosotros, cuando nosotros dibujamos un ángulo, tiene una forma de escribir el ángulo. Primero se elige el punto base, después se escribe la distancia y después se escribe el ángulo. Pero siempre el ángulo, fíjense que nuestro, a ver, lo voy a mover acá, para que esté cerca del X. Si yo toco acá y escribo un ángulo, el ángulo va a ser, como este ángulo que están viendo acá dice 37 grados, siempre va a ser en la dirección X subiendo hacia ahí, el ángulo que yo quiera dibujar. ¿Sí? Eso me va a impedir que yo pueda dibujar una línea acá. Fíjense cómo el ángulo que me dibuja es el 130. Si yo escribo acá, nosotros lo que tenemos es este ángulo. ¿Cierto? Sería, lo que nosotros tenemos que hacer acá es venir desde acá y subir así. Entonces nosotros en el AutoCAD se maneja de esa forma. Nosotros para mover un ángulo de esta, dibujar un ángulo de esta forma, tenemos que cambiar el eje de coordenadas del AutoCAD. Entonces tenemos que poner nuestro eje, entonces tenemos que poner, suponiendo que esto sea el eje, tenemos que hacer que nuestro eje X sea esta línea, y que nuestro eje Y sea una perpendicular. Entonces, y esté así, ubicado de esta forma. ¿Sí? Acá. Entonces, cuando nosotros nos coloquemos acá, y ahí sí podamos usar con el comando de AutoCAD, ahí sí podamos dibujar 800 metros a 43 grados de esta forma, creciendo así. ¿Sí? Para hacer esto, lo que nosotros tenemos que hacer es mover el eje de las coordenadas y que quede de esta forma. No sé si se entiende, ahí vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver este dibujo acá. Lo que tenemos que hacer es, apretamos escape para salir de cualquier comando que estemos, y apretamos SCP, y apretamos Enter. Y ahí fíjense cómo en el cursor aparece los ejes de coordenadas. ¿Sí? Fíjense cómo se mueve. Entonces yo puedo mover el 0 de las coordenadas en cualquier lugar que yo quiera. Yo quiero moverlo a la estación 1 porque de ahí es donde yo voy a usar como pivot para ir proyectando mis ángulos. ¿Sí? Entonces, fíjense, siempre teniendo la ayuda de los puntos verdes, siempre teniendo activado F3, que es el forzar cursor, nos vamos a poner en el ángulo, en el vértice, donde queremos usar como pivot. El primer punto nos va a colocar el 0, y después vamos a tener que elegir cuál queremos que sea nuestro eje X. Hacemos un punto, hacemos un clic acá, y ahí fíjense cómo se fijó el 0, pero nuestro eje gira. ¿Sí? Entonces acá yo tengo que seleccionar cuál quiero que sea mi eje X. Yo quiero que este sea mi eje X. Entonces vengo acá y selecciono. Ese va a ser mi eje X. Y ahora el eje X quedó fijo.
Pero si yo me muevo para arriba o para abajo, mi eje Y todavía se mueve. Y ahí es donde yo tengo que fijar dónde quiero que esté mi eje Y. Yo quiero que mi eje Y esté arriba. Y ahí aprieto un clic y ya queda definido el XY de esta forma. ¿Sí? Entonces yo acá ya puedo empezar a dibujar los ángulos y la distancia y ángulos de la forma que me deja dibujar el AutoCAD. ¿Sí? Siempre creciendo desde el eje X hacia el eje Y. Yo necesito crecer así, entonces hice que mis ejes de coordenadas estén así, porque así es la única forma que el AutoCAD me permite dibujar. Una de las formas, la que yo ocupo, no sé si hay otras formas, puede ser que haya otras. Entonces, lo que hacemos acá es, vamos a la herramienta líneas, tocamos donde queremos que empiece la línea, que es en E1, apretamos un punto, ahí nos va a quedar la línea para dibujar a donde queramos, y en este lugar, en este paso, es donde tenemos que escribir. Primero escribimos la distancia, nosotros queremos 806,26, escribimos 806,26, y ahí no apretamos nada. Ahí lo que tenemos que hacer es, tenemos que dibujar este símbolo que se dibuja apretando Alt 60. ¿Sí? Apretan Alt y escriben 60 y se le hace esa... A ver, voy a para atrás. Este símbolo es el que tienen que dibujar. ¿Sí? El símbolo mayor. Ahora depende de dónde esté. Eso es lo que tiene que dibujar. ¿Sí? El formato es así. Primero se escribe la distancia, después se escribe este símbolo, y después se escribe el ángulo, pero con este formato. Fíjense. En vez del círculo, escriben una D. Ya le voy a mostrar ahora. Esto es lo que tenemos que escribir nosotros. ¿Sí? Vamos a tocar entonces línea. Este símbolo que está acá se hace con Alt más 60. Con los 60 del teclado numérico, no sé si con otros también se puede, con los números que están arriba de las letras, no sé si te hace ese número, ese símbolo. Entonces, venimos a línea, seleccionamos el punto, apretamos F3, fíjense ahora no tengo activado F3, aprieto F3, aparece el punto, selecciono, y ahí escribo 806,26, ahora aprieto Alt 60, y ahí me dibuja, fíjense cómo me dibuja, no importa la línea se fue a cualquier lado, pero todavía no está dibujada. Fíjense cómo me apareció el símbolo en rojo, y después aparece para escribir el ángulo. Ahí tenemos que escribir esto que está acá, 47 de 17,57. Entonces escribimos 47 de 17 y el símbolo, los minutos, que en mi computadora está medio arriba de la P, por ahí, al lado del 0, en esa zona más o menos. Y después escribimos 57, y para el símbolo de segundos, en mi computadora es Shift 2. Shift y el 2 que está arriba de las teclas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que escribir para que nos tome el ángulo. ¿Sí? Lo único que varía es que el símbolo de ángulo se escribe una D. Una vez que apretamos Enter, nos va a dibujar la línea. ¿Sí? Ahí está la línea dibujada, y de ahí me deja dibujar otra línea si quiero. Y apretamos Escape. ¿Alguna duda? Esta parte que es medio complicada.
¿Cómo se ponía el minuto y el segundo? El minuto, ya te digo, es como una apóstrofe. Si no hay algún símbolo por ahí que sea, si es parecido, pero no es el que te pide el AutoCAD, cuando apretes Enter no te va a tomar un error, o sea, no te va a dibujar la línea. A mí me parece, pasa que justo mi teclado es tipo Yankee, no Mateo, entonces está cambiado. A mí me parece uno que está cerca del cero, más o menos. Esto no ese justamente no es universal. Pero el otro, el de segundos, fíjate nomás, pero vale con las teclas que están ahí al costado de la P y de la L, más o menos esa zona, uno que sea similar a este, el de minutos. Y el de segundos sí, el de segundo es Alt y el 2. No, Shift 2, perdón. Shift 2 es el de segundo. Shift y el 2 que está arriba de las letras. El 2 que tiene una arroba también. Y el de segundo, ya te digo, tenés que probar nomás tu combo cuál es, porque a mí me sale, ese sí varía de mi computadora a las otras. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo que se hace ahora es dibujar las otras tres líneas que nos quedan. El C, tocamos línea, tocamos N1, escribimos la distancia 724,82, apretamos al 60, y ahí nos dice que escribamos el ángulo, 77 de 23 minutos 3 segundos. Apretamos Enter, nos dibujó el punto, o sea, nos dibujó la línea. Ahí estaría en la final de esta línea, estaría el punto. Y ahora el último. Vamos a dibujar el último en línea. E1, 182,86. Al 60, 182, no, perdón, al 60, 49 de 25 minutos 3 segundos. Y ahí apretamos Enter. Y acá me dibujó la última línea. Entonces, lo que hicimos acá fue dibujar estas líneas, pero está girado nomás el dibujo. Nosotros con una podemos volver a dibujar el polígono uniendo el final de todas estas líneas. ¿Sí? Vamos a hacer eso con polilínea, por ejemplo. Vamos a usar esta herramienta que lo que hace es, bueno, esta es una línea, o sea, si ustedes con una línea, son todas líneas individuales, uno dibuja una línea y aunque sigan dibujando, al final, cuando seleccionan, le selecciona cada línea por separado. En cambio, la polilínea lo que hace es hacer eso, una polilínea, que todas las líneas que van dibujando están unidas y es un solo elemento. ¿Sí? Entonces, selecciona y selecciona toda la polilínea completa. Lo que vamos a hacer es usar esa herramienta para dibujar el polígono que está acá. Polilínea, entonces seleccionamos polilínea, activamos el forzar cursor para que nos muestre el punto verde en el final de cada línea y vamos uniendo todos los puntos. Unimos este punto, unimos este punto, unimos este punto
y este punto. Y ahí apretamos Enter. Y ahí lo que tenemos acá es el mismo polígono que estaba acá, pero está girado nomás y está dibujado en AutoCAD. Generalmente, ahora, lo que vamos a hacer ahora es volver el eje de coordenadas a la forma original que estaba. Para hacer eso, escribimos cape para salir de cualquier comando que estemos. Escribimos scp, apretamos Enter, y escribimos U, y apretamos Enter. Y ahí vuelve al lugar original donde estaba, que es el universal, por eso la U, y ahí vuelve a estar como estaba el dibujo al comienzo. Entonces, lo que se suele hacer cuando ustedes, por ejemplo, en las prácticas de Topo 2, ¿se acuerdan que ustedes miraban al norte para saber el azimut? Lo que hace eso es unificar esta línea que nosotros tomamos como referencia, como esta línea E1A, lo hace a una línea universal, por así decirlo, que sería la línea entre su estación y el norte. Ahora, supongamos que, vamos a ver, supongamos que estamos en el mismo lugar, este es su polígono. Ustedes están parados acá, y el norte, ustedes se paran, miran su brújula, y el norte le da acá. ¿Sí? El norte le da acá. Entonces, si ustedes tuvieran una brújula o tuvieran a ver, si estuvieran en un punto, no sé, bueno, si quisieran ubicar su dibujo respecto al norte, más o menos, porque el hecho de ver con la brújula el norte, no, ¿se acuerdan que lo que hacían en Topo 2, por los chicos que no hicieron todavía, pero hay otros que sí, Topo 2 ustedes se estacionaban, arriba del aparato ponían la brújula, apuntaban hacia el norte, y acá a una distancia considerable ponían un jalón. ¿Se acuerdan? Ponían un jalón, y lo que hacían era mirar a ese jalón y establecer esa dirección como la dirección 0. Y de ahí empezaban a medir para cualquier lado. Eso es lo mismo que hicimos acá con nuestro punto A. Lo único que lo que hacen ustedes es hacerlo con el norte. Entonces, suponiendo que está bien medido el norte, entonces, si yo vengo, pongo mi jalón en el norte, mido esto y tomo esta dirección como 0, yo vengo, mido esta dirección angular, entonces acá empiezo a medir todo, en vez de medir todo respecto a, mido todos los vértices respecto a esta línea que yo definí como la línea del norte, ¿sí? Como el azimut 0. Cuando usted me está poniendo al norte, el azimut es 0. Entonces, supongamos que yo vine a definir el norte, y ahí hice todas las direcciones respecto al norte, saco mi distancia, mi ángulo, mi distancia, mi ángulo, y si yo vengo acá al dibujo, y en vez de definir esta línea y hacer todo respecto acá, yo vengo y defino que mi línea E1 hacia el norte es vertical, y yo empiezo a dibujar todas mis líneas respecto de esta. Dibujo mi línea A, mi línea B, mi línea B, mi línea C, mi línea D,
Entonces, cuando yo tenga acá el dibujo, mi dibujo va a estar orientado hacia el norte. Esa es la única diferencia, que en este caso, bueno, acá le orientamos de cualquier forma, pero si nosotros orientamos esto así, nuestro dibujo no iba a estar orientado al norte, iba a estar orientado a la línea EA. En cambio, si nosotros tenemos la línea del norte, nosotros cuando venimos a dibujar, primero planteamos la línea del norte bien vertical, y empezamos a dibujar todo respecto al norte, entonces nuestro dibujo final va a estar orientado respecto al norte, que depende para lo que ustedes necesiten, le va a servir o no. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Consulta? ¿Ninguna duda? No, 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 espectacular. no. ¿Seguro? ¿Entendieron todo? Sí, ¿Se les podemos hacer una prueba? Sí, perfecto. 2. Eh, bueno, ¿en serio nadie tiene una duda de esto que vimos? Y cuando probemos detenidamente, capaz que surgen las dudas. Pero Bueno, hasta ahora bien, supongo. ok. Eh, y bueno, entonces hasta acá vamos a hacer hoy. Vimos lo que son las cotas y cómo replantear coordenadas polares. ¿Sí? Les muestro algo rápido nomás, en caso de que de curiosidad para no detallarnos mucho en el anterior. Bueno, igual vamos a rever, pero en el caso, este es en el caso que ustedes tengan una estación y vienen con sus valores de ángulo y distancia, ¿sí? Sus coordenadas polares. Pero en el caso, por ejemplo, de que les den las coordenadas de un polígono, no, eso vamos a verlo después. Eso vamos a verlo después. En el, a ver, bueno, les muestro así sin el ejemplo que le iba a dar. Supongamos que tienen, a ver, supongamos que tienen este ángulo, y esta distancia. Bueno, voy a sacarlo de acá. Supongamos que ustedes tienen este ángulo, la distancia. Y tienen esta distancia. Y tienen todos sus ángulos, sus distancias, pero no tienen no tienen un origen, no tienen coordenadas polares, sino que tienen esto, la distancia, los ángulos, y no hay un origen sobre el cual ir girando todo como un abanico, como hicimos en este caso, sino que lo que tienen es un polígono y sus ángulos y su distancia. Entonces, para dibujar un polígono así, vamos a hacer un ejemplo nomás, rápido, para que lo vean y después lo vamos a ir viendo después. Tiran primero, por ejemplo, esta línea, 5,69,8, por ejemplo. 5,69,8. Tienen este ángulo y esta distancia. Si quieren hacer así, como hicimos en el ejemplo, el ángulo de acá para arriba, escriben SCP, apretan Enter,
salen del modo ortogonal, porque si no, no lo voy a dejar mover. Seleccionan su 0. Después esto gira, seleccionan su eje X. Y después seleccionan su eje Y para arriba. Ahí quedó seleccionado su sistema. Apretan línea, seleccionan el origen. Y acá escriben su distancia 405,08, que es esta distancia. Escriben después al 60, escriben el ángulo que quieren que gire, 77, 29, 50. Apretan Enter y les dibujo este lado. Y ahora si quieren dibujar este lado que viene acá, se hace lo mismo, pero tienen que volver a modificar el origen de sus coordenadas. Eso es lo que quería mostrarles. Para cambiar este origen, para hacer este lado, este ángulo y este lado, tenemos que cambiar este origen. Entonces, apretamos de vuelta, tecleamos SCP, apretamos Enter, se nos va a mover de vuelta el origen, seleccionamos el 0 acá, seleccionamos nuestra X acá, y nuestra Y ponemos de este lado, porque así en esta dirección es que va a ir nuestro ángulo. Y fíjense cómo cambió todo. Los cuadritos se cambiaron porque cambiamos el eje. Ahora vamos a línea, apretamos en el origen y hacemos lo mismo que hicimos hoy. 593, la distancia, después al 60 y tecleamos el ángulo. 309 de 49, 26. Apretamos Enter. A ver. 109, creo que puse 309. A ver. L, ya terminamos. Esto no quería mostrarle. L, línea. Vamos al 0. 593,55 al 60. 109 de 49, 26. Ahí está. Y ahí dibujamos esta línea. Y así, si queremos dibujar esta, apretamos SCP, Enter, trasladamos nuestro sistema de coordenadas, seleccionamos cuál va a ser nuestro lado X, y seleccionamos para qué lugar va a estar nuestro eje Y, apretamos Enter, y vuelve a girar todo. Y ahí otra vez comando línea, y dibujamos la distancia y el ángulo. Una vez que terminamos de hacer todo eso, hicimos el último punto, para volver el eje a la forma original, SCP, Enter, apretamos U y Enter. Ahí vuelve todo como estaba antes. Bueno, hasta ahí vamos a hacer hoy. Espero no haberles mareado mucho con esto. Y bueno, no sé si hacemos la próxima semana otro. Si tienen alguna duda, primero. No, profe, se entendió bastante. Bueno, No, bastante. súper. Bueno, fíjense, mírenle si quieren y cualquier duda que tengan, ya saben, avisen nomás al WhatsApp y la vamos viendo. ¿Quieren hacer la próxima semana el miércoles de vuelta o otra vez el jueves? O sea, ¿volvemos los miércoles o seguimos los jueves nomás? No sé cómo. A mí me queda bien jueves, si quiere. Bueno, vamos a hablar en el grupo y definan de vuelta qué día le queda mejor a todos. Sí, yo no tengo problema por ahora. Así que, Bueno, 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 voy a enviarle algo de esto para que tenga algunos valores y puedan practicar. Y bueno, eso es, bueno, eso es todo.
Nos vemos. Listo. Chao, chao, gracias. Listo. Perfecto. Bueno, chau.